Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a darle unos minutitos que se integren los demás para dar inicio. Bien, señores, vamos a ir iniciando para así ir avanzando con los temas que nos corresponden el día de hoy. Son bastantes. Bien, eh, la idea el día de hoy es ver el contenido que vimos la semana, que nos faltó la semana pasada. Como saben, tuvimos ahí un imprevisto que nos llegó a salir por un momento y ya cuando volvimos entonces no logramos conectar por cuestiones de tiempo de que ya se nos había pasado la hora. Bien, la idea es ver el día de hoy el contenido de la unidad 5 que tiene que ver específicamente con las macros programadas. Eh, a partir de esta unidad tenemos ya ese contenido que va dirigido específicamente a la programación de las macros. Un tema un poquito más profundo porque en la unidad pasada, de la unidad 4 estuvimos viendo el concepto de macros grabados, que es un concepto mucho más fácil, pues yo le voy enseñando a la macro en Excel cuáles son los pasos que debe realizar
básicamente con una secuencia de clics o funciones que yo puedo agregar. Bien. Ya cuando se nos presenta la situación de llevar a la práctica funciones mucho más avanzadas y profundas, es necesario entonces involucrarnos con lo que es el lenguaje de programación, que en este caso se llama de esa forma Visual Basic para aplicaciones, el lenguaje de programación que utilizamos para estos fines. Como parte del contenido de la unidad, tenemos la guía de la unidad 5, audiovisuales de apoyo, que también son pregrabados, nos ayudan al desarrollo de la actividad práctica. Foro de dudas, opcional participar en estos. Si tienen alguna duda, la podemos aclarar por esa vía. La actividad práctica, que tiene un contenido bien interesante el día de hoy. Vamos a desarrollar algunas ventanas, crear ventanas que se van a ajustar a una necesidad puntual que se tenga del negocio. Eh, Eso lo vamos a ver en la actividad práctica. Luego tenemos otros elementos, como son eh, el documento de recursos que tiene el código de programación que vamos a estar utilizando en cada una de las actividades prácticas de la unidad. Como es un documento de texto, para descargarlo, hacemos clic derecho, guardar enlace como, y luego entonces acá indico dónde quiero descargarlo y presiono la tecla guardar. Ya con esto el documento se nos descarga por acá y es el documento que vamos a utilizar y que vamos a analizar según vayamos eh, realizando las diferentes programaciones. La idea con esto es que usted conozca qué hace cada programación que vamos a estar utilizando y que la ponga en práctica de inmediato en la realización de la actividad. Luego tenemos una imagen que es parte de la última actividad práctica que vamos a desarrollar en esta unidad, que es este formulario, el cual vamos a alimentar desde una ventana que vamos a diseñar desde cero y vamos a crear un macro asignado a un botón dentro de esa ventana que cuando se presione el botón guardar va a transportar esa información desde el formulario hasta esta hoja de Excel que vendría siendo más o menos como si fuese una base de datos dentro del programa que vamos a estar realizando. Entonces, la idea es que los registros, según yo lo vaya insertando en la ventana y vaya presionando guardar, vayan transportándose acá en el orden que está pautado. Bien, esa es la idea. Entonces, si vemos el contenido de la guía, ya nos habla de que vamos a ver VBA, Visual Basic para aplicaciones, el concepto de formularios, que es el que nos permite a nosotros crear precisamente las ventanas según la necesidad puntual que se tenga. El concepto de variables y constantes son contenedores de información que, así como lo indica, el nombre varía con frecuencia o puede mantenerse un poco constante o fijo, dependiendo del tipo de datos y del tipo de contenedor que se tenga. Luego el tema de comentarios no es menos importante, comentar líneas de código, nombres de macro, como lo vimos en la unidad 4 que le colocamos un comentario a la macro. Pues ya cuando se tienen muchas líneas de código de programación, perdón, muchas líneas de código, esas líneas ya requieren que sean comentadas para, si mañana no estamos disponibles, pues la persona que verifique ese código más adelante pueda tener una idea de qué representa cada sección del código insertado. Claro, si no colocas el comentario, de todas formas, si tiene conocimiento de programación, va a poderlo identificar, lo único que le va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué es VBA? Básicamente es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Miren que ni siquiera dice Excel, nos habla específicamente, nos habla de una manera amplia de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, ese lenguaje de programación de Microsoft que nos permite crear cualquier tipo de programa. Al estar incluido dentro del Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access, así como también en PowerPoint.
Entonces, si se fijan, no es algo exclusivo de Excel, sino que también se puede integrar en otras herramientas de la suite de Office. O sea que se puede usar. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas dentro de los diferentes elementos que tienen lo que es los objetos dentro de VBA. Están lo que son las propiedades y los métodos. Bien. Y cuando hablamos de propiedades, hacemos acá un símil con el objeto auto. Bien. El auto, por lo regular, tiene varias propiedades, como son la marca, el modelo, el color, el tipo de transmisión, los cuales ayudan a describir mejor al auto. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aire, la velocidad, los kilómetros recorridos, entre otras propiedades más. Por otro lado, tenemos los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con ese auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, reversa, detenerlo, apagarlo, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos? Propiedades nos ayudan a identificarlo mejor. Color, modelo, marca, tipo. Bien. Método que yo puedo hacer con el objeto. Todas las acciones que se puedan llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Si llevamos eso a Excel nuevamente, podríamos indicar que, por ejemplo, el objeto Workbook, que es el libro, tiene propiedades como en la hoja activa, el nombre del libro, si es de solo lectura, si ha sido guardado, y algunos de los métodos podrían ser guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo o desproteger. Será difícil mencionar todos los objetos y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA, y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos podrían o que nos permiten trabajar con nuestros datos. Bien, entonces, eh, todos esos elementos que utilizamos en Excel son objetos que se pueden enlazar con objetos dentro de Visual Basic, como lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Los objetos en VBA son cosas. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es un objeto. Y de esta manera existen muchos más objetos en Excel. A lo que se muestra a continuación se le llama, se le conoce como el modelo de objetos en Excel, en donde se ve desde la parte de la aplicación lo que son los libros, las hojas, los diagramas o gráficos, y dentro de las hojas el esquema de las celdas, de los rangos de celdas, y se seleccionan varias columnas y filas. Y cada uno de esos tiene tantos métodos y propiedades que podemos utilizar. Entonces, la idea es que ustedes profundicen un poquito en el conocimiento de la guía y ir poniendo en práctica ya los conocimientos con la realización de las actividades prácticas. En los audiovisuales tenemos acá algunos audiovisuales de apoyo pregrabados. Lo pueden utilizar para realizar la actividad práctica si desean. De todas formas, acá damos algunos tips de cómo realizar dichas actividades. Se queda el micrófono abierto. Gracias. Bueno, entonces, ya si vamos adentrándonos en la actividad práctica, vamos a abrir también el documento de texto que tiene el código. Este está acá. Bien, entonces acá lo primero que vamos a hacer es, si se fijan, tenemos las instrucciones. Nos pide realizar el macro indicado en la hoja Hola Mundo, realizar la función indicada en la hoja función suma y realizar el formulario, que es el que les indiqué anteriormente. Nosotros, en vez de utilizar
nombre, apellido, edad y número de cédula, vamos a utilizar estos elementos que tenemos acá, que son los que vamos a capturar dentro de la ventana que vamos a crear. Entonces, si vemos la primera hoja, aquí tenemos la programación requerida y el resultado esperado. Bien. Básicamente, si recuerdan, en la unidad 4 nosotros utilizamos en el área de programador la sección de controles. Utilizamos los controles de formulario, los cuales tenían una particularidad y era que cuando yo insertaba el elemento botón, automáticamente me aparecía una ventana de enlace para que yo seleccionara cuál de los macros que ya había pregrabado yo quería ejecutar cuando se presionara ese botón. En esta ocasión es diferente. Acá nosotros vamos a insertar un botón de ActiveX. A partir de acá vamos a continuar utilizando este tipo de botones que nos van a permitir a nosotros precisamente, eh, nos van a permitir a nosotros configurar la programación que yo quiero insertarla a ese botón. Bien. Entonces, este objeto llamado botón, si ponemos en práctica aquí el contexto que le estábamos dando a las propiedades y los métodos en la guía, si yo hago un clic derecho sobre él, yo puedo modificar sus propiedades. El objeto botón, por ejemplo, trae un name, que hace referencia al nombre a nivel de programación que yo puedo invocar dentro de Visual Basic. Y trae también lo que se llama un caption. El caption es el texto que muestra el botón en en el frente. Ven acá. Yo puedo tener diferentes objetos con el mismo caption. Bien. Puedo tener diferentes objetos o botones que muestren el mismo texto, pero no puedo tener diferentes botones con el mismo nombre. Los nombres deben ser diferentes a la hora de nosotros invocar. Y él lo va asignando automáticamente. Si yo asigno un segundo botón, él va a decir como un botón 2, porque él identifica que ya hay un 1. Bien, Oliver, adelante. Sí, que vemos la parte de modo diseño, no la tenemos activada. ¿Qué hay que hacer? Y en la parte también de insertar, no nos aparece las mismas opciones que tienes. Creo que nos aparece menos. Ok, vamos a ver. El modo diseño no les aparece acá. Si lo desactivan, esto es opcional. Está como desactivado. No sé si no tenemos acceso a darle clic. Si seleccionas el botón, bueno, que el botón no, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Acá, si te fijas en allá, no muestra esta parte, esta sección de Exactamente, ActiveX. no la muestra, no la muestra. Déjeme ver, porque deben verificar algo ahí. Ya eso me ha pasado con otros grupos. Déjeme ver si le puedo compartir. Eh, ya entendí, sí, exacto, sí, es lo mismo. Le voy a mostrar lo que indica. Y se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Eso pasa cuando esas funciones no están activas. Verifíquenlo en el grupo, por favor. En la primera imagen les muestro lo que usted me indica que no está activo y cómo se muestra al momento de insertar. Y ya luego deben ir a opciones, al centro de confianza, y lo compartí por esa vía por si hay alguien que no esté en el encuentro, eh, que luego pueda visualizarlo. Luego de realizar los pasos, deben cerrar y abrir Excel nuevamente para que entonces los cambios surtan efecto. Me dejan saber los resultados, por favor, para así no avanzar antes de que ustedes... Líder, Sí. cuando vamos, que me quedé un poquito atrás, porque me quedé como nada más escuchando, y Ujú, la otra, y esa clase yo no estuve. Cuando estamos en programador, ¿verdad? ujú. Que ya tenemos ese botón, ¿a dónde hay que tenemos que entrar? ¿En cuál Acá de estamos todo? aquí estamos en programador. Se muestran estas opciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es insertar este botón. El botón lo insertamos por acá, insertar, controles de ActiveX, y aquí tenemos el botón. Había un grupo de los compañeros de usted que no le aparecía esta sección de controles de ActiveX. Si es el caso, entonces compartimos
algunas pantallas por el grupo de WhatsApp que puede ejecutarla para que le aparezca. Bien, si a usted le aparece, entonces básicamente sería presionar un clic acá y con el clic izquierdo ir arrastrando y luego soltar para que entonces le aparezca el botón. Es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Dónde que aparecen las opciones de Excel? Deben venir por acá. Opciones, más comandos, centro de confianza. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Configurar centro de confianza y luego buscan acá la configuración de ActiveX. Aquí deben habilitarlo, chequear este cotejo y presionar aceptar. Cuando luego de esto, entonces cierran Excel y vuelven y lo abren y ya debe aparecerle tal cual como se muestra acá. No hay que darle a guardar, ¿verdad? Afuera. Al No, no documento. necesario, no. Puede cerrar y abrir el documento y ya está. Un ejemplo, a mí me sale el controles de ActiveX, sin embargo el de arriba no sale, pero como estamos utilizando controles de ActiveX, pero Ujú. cuando le doy o sea, no me aparece el botón, entonces no hace nada No, cuando porque recuerda que selecciono. el botón cuando tú lo presionas acá, te va a aparecer esta cruz. Entonces, Sí, aquí debes no, dejar presionado el clic izquierdo y arrastra con el clic izquierdo presionado. sí es correcto, pero no me aparece la cruz. Bueno, déjame darle de nuevo, a ver. Eh, ok, sí, ya lo logré. Ya Está le bien, presionó. sí. ¿Alguien más con pendiente de hacerlo o ya todos? Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Profesor, Sí, perdón, adelante. disculpe. Sí. Eh, Sería bueno como después de la clase, Ujú. como compartir la grabación, como usted lo estaba haciendo, por si hay alguna duda al momento de uno hacer la práctica. Sí, Hay claro, un paso que claro. se le olvide o de algún Sí, icono o algo, para uno poder visualizar el video y así tomar el control. cuente con ello, cuente con ello. Siempre lo hacemos tanto por el grupo de WhatsApp como en plataforma. Pero voy a Gracias, tratar de hacerlo a la mayor brevedad posible para que así no tenga, para que así, si lo quieren realizar de inmediato, lo puedan hacer. gracias. Siempre en la hora. Ok, entonces, si llevamos a la práctica el tema que estábamos hablando de las propiedades y de los métodos, este modo que está acá, el modo diseño, si yo lo tengo activo, lo que me permite precisamente es configurar las propiedades de los objetos, las propiedades y los métodos que yo quiero que ese botón ejecute. Bien, si yo desactivo el modo diseño, entonces ya los objetos, botones o cualquier tipo de objeto que yo tenga acá se pone en modo de ejecución, que entonces lo que me permite es ejecutar el botón o ejecutar el método que tiene ese objeto programado. Bien, como no tiene nada, al yo presionarlo no hace nada. Entonces vamos a modificar el modo de diseño, vamos a modificar las propiedades de ese botón, venimos acá a propiedades y vemos lo que le mostraba anteriormente. El nombre del objeto, que es único a nivel de programación en cada hoja. Vamos a ver la más relevante, ¿bien? El background color, que representa el color de fondo de nuestro botón. El caption, que representa el nombre que está mostrando nuestro botón. El font, que representa el tipo de letra y tamaño y formato que va a tener el texto que está mostrando el botón. Negrita, 14, lo que yo necesite. Miren cómo aquí va tomando forma. Y por último, el for color, que representa el color del texto que tiene el botón. El color del texto que tiene el botón. O sea que esas son algunas de las propiedades que nosotros podemos personalizar de ese objeto que tenemos acá como tal. Entonces, eso en cuanto a las propiedades del objeto. Ahora, en lo que corresponde al método del objeto. Este es el método del objeto. Se va a invocar una función que se llama MessageBox
y esa función muestra lo que tienen las comillas dentro como si fuese un texto. Eso es lo único que hace. Muestra esto como está acá. Bien. Al yo hacer doble clic sobre el botón, me va a abrir una especie de subrutina con el nombre que tenga el botón a nivel de programación. En mi caso va a decir Command Button. Y un cierre de su rutina acá. Y ya en el medio de estas dos líneas yo voy a colocar mi código de programación. Vamos a hacerle un doble clic. Miren acá como me dice su rutina, Command Button 1. ¿Qué va a pasar cuando se haga clic sobre él? Ese es el método que se va a ejecutar. Voy a ir a mi lenguaje de programación, mi archivo con el código. Ya sabemos lo que hace la función MessageBots. Básicamente lo que hace la función MessageBots es que muestra en pantalla lo que esté entre comillas doble, como un texto. Bien, entonces aquí yo podría decir DC 2025. Ya cuando yo guarde acá y guarde acá, que minimice el Visual Basic. Miren que aquí estamos en el Visual Basic. Desactivo mi modo de diseño y cuando ejecuto mi botón, me va a mostrar esa información. Bien básico, bien sencillo. La idea es que ustedes hagan su primer programa y que tengan algo funcional. Que tengan algo funcional. Ya en la siguiente unidad vamos a ponerle un poco más de inteligencia a este código para hacerlo como un poquito más variable el contenido que se va a mostrar. En este momento, por ejemplo, si yo quiero cambiar ese contenido, yo tendría que activar el modo diseño, tengo que venir al botón, modificar acá el método 26, porque era 26, no era 25, guardo otra vez. Y entonces cuando desactivo mi modo diseño, que vuelvo y ejecuto, entonces se ve el 26. ¿Okay? Entonces la idea más adelante es que para ustedes cambiar el contenido que se va a mostrar no tengan que ir al área de programación, sino crear algunos métodos con algunos otros objetos que nos permitan hacer esos cambios sin mayor esfuerzo. Bien. Ya con esto tenemos ya la primera actividad. La segunda, la idea que tiene la segunda es replicar la función suma tradicional. Así como nosotros podemos crear macros en Excel, podemos crear funciones de cálculos personalizadas. Así como tenemos una función que se llama suma, una función que se llama producto, una función que se llama promedio, que la función promedio es básicamente la unión de dos funciones. ¿Qué hace la función promedio? Suma los valores indicados y el resultado lo divide entre la cantidad de valores sumados. Bien, eso es lo que hace. Entonces, tenemos primero una suma y luego una división. Entonces, mañana ustedes pueden tener la necesidad de crear una función propia o de unificar funciones para que hagan algo en específico y acortar pasos, porque eso yo lo hago todos los meses y tengo que primero sumar todos esos valores para luego dividirlo y luego multiplicarlo. Entonces, ya yo con una macro o con una función puedo crear ese ciclo para yo no tenerlo que hacer manualmente todos los meses o todas las semanas. Bien. Entonces, cuando nosotros invocamos la función suma, lo que hacemos realmente, yo tengo estos valores, invoco mi función suma, que está acá en el menú inicio. Miren aquí, función suma. Si se fijan, lo primero a tomar en cuenta con una función es que al momento de yo invocar la función, debo estar posicionado en la celda donde yo quiero que caiga el resultado. Bien, estoy posicionado acá, invoco mi función y lo primero que me pide la función es indícame el rango de celdas que tú quieres que yo sume. Ok, el rango de celdas son estas que están acá. Presiono Enter y ya aquí yo tengo mi resultado, que son 15. Entonces, a nivel de programación, la función suma tiene todas estas líneas de código detrás. Todas esas líneas de código detrás. Para que esa función trabaje, deben ejecutarse todos estos pasos. ¿Qué es lo primero que hace? Vamos a analizar este código. La función suma tiene un nombre que se llama en este caso mi suma. Ese nombre debe coincidir con el nombre de la salida de la función. Si aquí dice mi suma de C, aquí debajo debe decir mi suma de C. Bien. Eso por si van a hacer algún cambio, que tomen eso en cuenta. Esa función espera un valor de tipo rango, que es el rango de celda que pasamos cuando seleccionamos la celda. Y ese tipo rango
se va a pasar en un tipo numérico de variable, que es el que va a retornar, perdón, este es el que va a retornar la función cuando se concluye, un tipo doble. Acá con el comando din se está declarando dos variables. La variable celda, que es la que pasa la selección del saldo, del rango de celda que yo hice, de tipo range, y luego tenemos el resultado que es tipo doble, tipo numérico. Ya acá debajo se realiza el cálculo. ¿Qué es lo que hace el cálculo? Miren esto que interesante. Él dice, para cada celda en el rango de celda que me suministraste al inicio, bien, cuando yo invoqué la función, lo primero que me pidió fue el rango de celda. Para cada celda en el rango de celda que me indicaste al inicio, vas a hacer lo siguiente. Resultado, que es la variable que declaramos aquí arriba y no tiene ningún valor hasta ahora, que es 0, va a ser igual a lo que tenga resultado, que sigue siendo 0, sumado con el valor de la celda inicial. O sea, si yo inicié por acá a sumar, cuando seleccioné el rango de celda, entonces él va a decir 0 más 1 es igual a 1, ¿cierto? Me indica aquí debajo, ¿hay una siguiente celda? Sí. Bueno, pues ve allá y vuelve otra vez aquí arriba. Resultado, que ahora es 1, más el valor de la celda, que es 2, es igual a 3. ¿Hay una siguiente celda? Sí. Pues vamos allá. Resultado, que ahora es igual a 3, 1 más 2, ¿bien? Va a ser igual a la suma de resultado, que es 3, más el valor de la celda, que es 3 también. Entonces serían 3 más 3, 6. ¿Hay otra celda? Sí. Resultado, que ahora es 6, más el valor de la celda, que es 4, serían 10. ¿Hay otra celda? Sí. Pasa acá. 10 más 5 sería 15. ¿Hay otra celda? No, porque mi selección llegó hasta acá. Ok, si no hay otra celda, entonces lo que contenga resultado, que es 15, devuélvelo a la celda desde donde se invocó la función. Bien, y ahí es donde aquí se genera ese 15. Fíjense como nosotros duramos quizás un minuto 30 explicando el proceso. Y cuando ya yo ejecuto mi función suma, utilizando la herramienta de Excel, pues esto se ejecuta prácticamente en cuestión de segundos. Bien, entonces, de esa forma es que opera la función suma detrás de cero. Entonces, para yo invocar esa función, la función sí yo la puedo copiar completa. Si se fijan, no está haciendo referencia a ningún botón en específico y por ende debo copiarla completa. Para yo crear mi propia función, voy a ir al área de programador, voy a abrir a Visual Basic, que está aquí, y seleccionando la hoja de función suma, yo voy a insertar un nuevo elemento que se llama un módulo. Insertar módulo. El módulo lo que hace es que me permite encapsular ese código de programación para que no se vea afectado por ningún otro lenguaje que esté utilizando dentro del mismo libro. Entonces, el valor que voy a copiar, en este caso, va a ser desde function, porque dijimos que no había ningún botón, hasta end function. Esto es lo que vamos a copiar. Es lo que acabamos de explicar. Vamos a hacer algunos cambios en el nombre de la función. Acá. Guardamos. Guardamos. Y ya yo desde acá, con el símbolo de igual, puedo invocar la función. Función. Miren cómo aquí donde aparece todo lo que tenga con mi. Y al final me aparece mi suma de C. ¿Lo ven? Doble clic. Cuando le doy doble clic, él va a quedar esperando el rango de celda, que es el que le indiqué aquí arriba que va a esperar. Lo coloco. Cierro mi paréntesis. Y presiono Enter. Y ya acá tengo el mismo resultado con la función mi suma de C o con la función suma tradicional. Y si modifico cualquiera de los valores, las funciones automáticamente van a actualizar sus valores. Entonces, de esta forma,
vamos viendo entonces cómo podemos nosotros crear funciones utilizando el lenguaje de programación de Visual Basic. Al final, este es el resultado esperado y espero que le puedan sacar provecho a esta parte. Vamos bien, dudas, aclaraciones, señores, déjenme saber. Dudas, aclaraciones. Bien, Bueno, nos cuentan. yo entiendo que hay que ver la grabación de nuevo para uno ir practicándolo, para hacerlo más al paso. Después de que usted pegó el texto, que puede repetir un poquito ahí esa partecita. Después, De que pegó el texto en el módulo 1, ok, se me frizó. acá, si vamos a Visual Basic, aquí está. Bueno, básicamente aquí lo que yo hice fue como personalizarlo un poquito. Lo que le agregué la DC de la empresa de ustedes, ¿no? Como para que se vea como que no es algo creado, sino que el nombre que va a aparecer allá, por ejemplo, si yo le pongo 2026, debo agregarlo también aquí al final. Guardo aquí y guardo nuevamente. Entonces, cuando voy a invocar esa función igual, entonces aquí tengo el 2026. Bien. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto es que ustedes pueden personalizar su función para que tenga el nombre que usted quiera. Y descuiden, básicamente yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto. Yo sé que esto les va a tomar un poco de tiempo. Es normal que sea así, porque es algo totalmente nuevo para ustedes. Y la práctica es lo que les va a ayudar a ustedes a pulir ese conocimiento y a que esto le funcione correctamente. O sea que es parte del proceso, pero simplemente les pregunto con frecuencia ese tema de que si se entiende el concepto de lo que esperamos o el resultado esperado. Bien. Eso es lo importante por ahora. Ya cuando carguemos la grabación, entonces usted va a poder ahí jugar. Por eso les digo siempre, en este tipo de encuentros ya es bueno que usted se detenga solamente a observar lo que estamos haciendo, porque así sus sentidos están más atentos, audiovisualmente hablando, en la parte de la vista y el audio, ¿verdad? Nos ayudan bastante. Si lo estamos haciendo en el momento, entonces nos distraemos y alguno de los sentidos no capta claramente lo que estamos. Bien, bueno, vamos a continuar. En el tercer ejercicio, que es este que está acá, es el ejercicio del formulario. Esto es bien interesante porque es un ejercicio muy personalizado y se nos puede dar la situación en algún momento que se tenga la necesidad de desarrollar algo específico para un departamento, para un proceso X. En este caso, esto está dirigido a la parte de, o a la idea de que estamos en una especie de, tenemos que completar una base de datos de unos 10.000 registros con diferentes datos de personas y esos datos debemos insertarlos en ese formulario. Por eso nos surge la idea de crear una ventana personalizada y con la ayuda de un macro, cuando se inserten los datos en esa ventana, entonces que cuando yo presiono un botón, esos datos vayan insertándose acá. Bien, esa es la idea. Entonces, punto importante, muy importante, muy importante. El registro, el encabezado de la tabla del registro debe estar en la fila 8. Bien, el encabezado en la fila 8. Pues se contempla en la programación que vamos a compartir que la inserción de los primeros datos van a ser a partir de la fila 9. Bien, claro está, esto se puede mejorar bastante y automatizar este proceso más para que él determine automáticamente y no limitarme a mí a que si yo lo coloco en la 7 o en la 9 entonces cause un error. Bien, pero por el momento estamos iniciando. Yo quiero que ustedes dominen esa parte básica primero y ya luego si quieren profundizar más adelante,
van a tener un sinnúmero de herramientas que les van a ayudar en ese proceso. Entonces, vamos a desarrollar esto inicialmente en nuestro Excel. Esto es bien básico, este tema de las cuadrículas, ¿no? Básicamente le estoy dando un formato para que la data caiga como yo quiero. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a esto a colocarlo un poquito más oscuro. Y esto. Entonces, aquí tenemos nuestro formulario ya, ¿verdad? Donde queremos que la información caiga. ¿Por qué vamos a utilizar una ventana? Porque, por ejemplo, si aquí yo tengo que insertar el número 1, cuando yo presione Enter, mire dónde se ve el puntero. Luego tengo que venir acá e insertar la cédula. Presiono Enter, aunque puedo configurar el Enter para que en vez de que vaya hacia abajo, vaya hacia la derecha, pero va a llegar un momento que va a estar acá, se va a mover hacia aquí y con el puntero, con el mouse, voy a tener que dirigirme acá otra vez. Entonces, todo eso son pasos. A la hora de yo digitar grande cantidad de información, 10.000, 20.000 registros, o el grupo que estemos trabajando en ese proyecto, se nos va a convertir en un problema el tener que estar dando esos clics adicionales. Si son 10.000 registros y yo tengo que dar un clic de más por cada registro, pues al final eso se nos va a convertir en 10.000 clics más. Bien. Y así que hay que verlo para ver la funcionalidad que va a tener esa programación que yo voy a agregar. Entonces, está en la fila 8. Bien. Vamos a insertar un botón de ActiveX acá, que es el que va a invocar. Insertar, ActiveX. Ese botón es el que supone que va a invocar la ventana. Vamos a cambiar la propiedad y vamos a decirle que se va a llamar acá a registrar. Algo así. Sí, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a ir a Visual Basic. Y en Visual Basic nosotros vamos a insertar, vamos a ir acá a Visual Basic y vamos a insertar acá un nuevo elemento. Si se fijan, en la función anterior nosotros creamos, en la función de suma, creamos un módulo a través del menú insertar. Ahora vamos a crear lo que se llama un user form o un formulario de usuario. El formulario de usuario me permite a mí crear una propia ventana personalizada que yo puedo crearla con estas herramientas para que se parezca o para poder cubrir la necesidad que yo tengo. Cada uno de estos objetos tiene sus propiedades y yo puedo aplicarle métodos también. Por ejemplo, puedo ir al menú B y habilitar el cuadro de la ventana de propiedades, la cual me aparece acá. Y ya para el objeto que tengo seleccionado acá, yo puedo, si se fijan acá, me dice user for 1 como nombre. Yo puedo cambiarle el caption y decirle acá, por ejemplo, formulario de registro de información. Y ya vemos como acá en el título de la ventana me aparece ese nombre. Bien.
Entonces yo puedo continuar aquí añadiendo elementos, como por ejemplo una etiqueta, que la podemos utilizar como título. Esa etiqueta también yo la puedo personalizar. Miren como aquí me dice label 1, que es el nombre de la etiqueta. En el caption yo le puedo poner esos datos que ya yo previamente había enviado. Y puedo modificar mi texto, mi formato, mi fuente. Tamaño, negrita, subrayado. A ver si algo así. Algo así. Bien. Entonces, según yo vaya creando mi ventana, yo puedo, por ejemplo, darle a play acá e ir viendo cómo se va a ver mi ventana. Bien. Le puedo dar a la X y me retorna a Visual Basic. Entonces, la idea es nosotros ir creando aquí diferentes elementos que nos permitan a nosotros, precisamente, eh, representar estos campos que son los que necesitamos sean insertados. Por ejemplo, acá, vamos a decirle en el caption que este se va a llamar registro Google. Nuevamente a este le colocamos un tipo de fuente diferente, tipo 12, negrita, ya está. Algo así. Ponemos un dos puntos. Y ya esta etiqueta que yo acabo de crear, yo puedo copiarla y pegarla tantas veces sea necesario para lograr tener las 4 etiquetas que necesito. Entonces, esta se llama Label 2 a nivel de programación. Si se fijan, cuando yo la copio y la pego, ella automáticamente se incrementa aquí a Label 3, aunque en el caption tenga la misma información. Y recuerden, el caption es básicamente para que muestre la información al público. Entonces aquí vamos a colocarle cédula. Volvemos y pegamos el caption. Nombre y apellido. Y aquí le vamos a poner el número de teléfono. Aquí está. Si volvemos y le damos a play, ya vemos cómo va quedando nuestra ventana. Bien, quizá no es la más bonita porque no le hemos dedicado como mucho tiempo, pero la idea es el concepto. Bien. Entonces, ahora esto que está acá son leyendas básicamente de qué tipo de datos se espera sean colocados por acá. Vamos a insertarle esos campos. Ese campo se llama cuadro de texto, es este que está acá. Y lo vamos a insertar por aquí. Si se fijan aquí, este se llama TextBox 1, que es el nombre del objeto a nivel de programación. Y según yo lo voy copiando y pegando, TextBox 2 y así sucesivamente, 3 y 4. Me tomo mi tiempo al inicio para ajustar exactamente qué tipo de valor voy a tener y ya al final, cuando copio y pego, todos los cuadros de texto son iguales. Si presiono play, ya tengo una ventana más funcional. Lo voy desplazando con Tab a la siguiente fila. Bien. Y por último, aquí vamos a agregar los botones. Vamos a agregar los botones que hagan el trabajo que yo ando buscando. Un botón. En las propiedades de ese botón, vamos a ponerle aquí un background color. En el texto va a decir salir. Y en el tipo de letra, 14 negrito. Algo así.
Y en el for color, entonces es que este command button yo puedo copiarlo y así no tengo que volver a hacer todo ese tema del formato. Aquí simplemente cambiar el caption. Bien, entonces ya si ejecuto mi ventana nuevamente, ya puedo insertar datos. Ya hemos verificado las propiedades, pero si presiono acá o presiono acá, no hace nada porque no me he insertado ningún código. Igual si presiono acá, tampoco. Entonces, vamos a guardar y ya está. Entonces, ahora vamos al código. Vamos a darle vida a este formulario que hemos creado. ¿Cómo le damos vida? Vamos a ir a nuestro código y en el código tenemos aquí debajo 3 códigos que vamos a utilizar. El primero es el de invocar la ventana desde acá. Cuando yo presione acá, mi ventana aparezca sin ir al lenguaje de programación. Para ello, vamos a utilizar este código que se llama userform1.show. Si recuerdan, cuando estábamos en el lenguaje de programación acá en Visual Basic, hablamos de que insertamos un userform y ese userform se llamó userform1. Bien. Básicamente ese es el nombre que se está invocando acá y el comando .show lo que hace es que indica que lo muestre. Muestre en pantalla el userform1. Bien. Entonces, así como yo puedo tener aquí en Excel un botón que invoque el userform1, yo puedo tener 5 botones que invoquen al userform2, al userform3, al userform4 y al userform5. Y cada uno de esos userform puede tener ventanas con campos diferentes. Bien, entonces yo puedo crear prácticamente un programa dentro de Excel que se ajuste a una necesidad puntual del negocio. ¿Entienden? Entonces, esos formularios se van a visualizar acá y yo puedo enlazarlo a botones que puedo invocarlo con ese tipo de comando. Para yo invocar este, por ejemplo, voy a activar mi modo diseño y voy a indicarle a este objeto botón cuál va a ser el método. El método es lo que hace el botón, ¿verdad? Que él va a ejecutar. Y básicamente es esa línea de código que dice, muéstrame, show, muéstrame el user for 1. Vamos a guardar. Y ya cuando desactivamos el modo diseño, que venimos acá, ya nuestra ventana se abre directamente desde este botón. No hacen nada los demás porque todavía no hemos programado nada. Bien. Vamos a seguir. El siguiente código que vamos a utilizar es el de unload user form. Ese unload user form se utiliza para el botón salir. Acá a este botón yo le voy a dar un doble clic para agregarle ese código que básicamente lo que dice es salir de user form 1. Si yo lo guardo y lo trato de ejecutar por acá, se muestra la ventana. Si le doy a guardar no hace nada. Si le doy a salir, sale. Anteriormente no salía porque no tenía esa funcionalidad. Bien. Por último, y no menos importante, es el de botón guardar. Si se fijan y si recuerdan, nosotros hicimos mucho énfasis en el tema de que fuese en la fila 8 que se insertara el encabezado. Porque a partir de la fila 9 es donde se van a insertar los registros. Esa fila 9 se determina acá, cuando en el código de programación se coloca como una constante el valor 9. Luego se suma al valor del número de registro insertado en el primer testbox y luego se le resta 1. Eso va a determinar la fila en la cual se va a colocar la información. Por ejemplo, 9 más 1, 10, menos 1, entonces 10 menos 1, 9, y ahí es donde se va a insertar en esa fila. Luego se indica en esa fila X en cuál de las columnas 1, 2, 3 o 4, A, B, C, D, se va a colocar cada textbox de los que teníamos en el formulario. La información del textbox 1, llevarla aquí, la información del textbox 2, traerla acá y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú
cuando copiamos esa información al formulario, la información permanece tanto en el formulario como como aquí en la ventana. O sea, en la ventana que creé y también en el formulario que voy a guardar. Entonces, lo que hacemos con esto, esta segunda parte del código, es limpiar cada uno de los textbox de esa ventana que nosotros creamos para el siguiente registro. Cuando yo limpio acá, que limpio el último textbox, que es el 4, el puntero se va a quedar parpadeando en el textbox 4. Entonces, para no dar esos 10.000 clics adicionales de que está parpadeando en la 4, pero yo quiero empezar en la primera posición, entonces utilizo el comando setFocus, posicióname en el textbox 1, el puntero, para yo digitar el siguiente registro. Bien, entonces, esto es lo que vamos a copiar. Doble clic y lo pegamos acá. Guardamos. Y cuando voy a ejecutar mi programa, le decimos registrar. El valor que debo entrar aquí es un valor numérico. Si ingreso un valor que no sea numérico, cuando le dé a guardar me va a dar un error. Bien, entonces, importante. Valor numérico 1. Él hace el ejercicio internamente. 9 más 1 menos 1. 10 menos 1, 9. Entonces se va a posicionar en la fila 9. La cédula. Listo. Entonces, ¿qué hace? Cuando le digo guardar, él va a posicionar la información acá, limpia los campos y posiciona el puntero en el textbox 1 para yo simplemente seguir digitando el siguiente. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo coloco acá el valor 4, ¿quién me indica en qué fila se insertarían los datos que voy a insertar ahora? Vamos a ver. ¿Quién me indica? ¿Quién se anima? En la 12. En la 12, ¿cómo usted hizo el ejercicio? Cuénteme. En verdad no lo hice el ejercicio, yo entiendo que es en la 12 que tiene que caer. No, hay que hacerlo mentalmente. Recuerda, el ejercicio acá es el siguiente. Mira esto, qué interesante. El ejercicio es este que está aquí, donde el textbox 1 representa el valor numérico que insertaste en ese campo, ¿sí? En este campo acá arriba. El 9 es una constante, más 4, que es el valor que insertaste acá, serían 13, ¿verdad? Menos 1. Menos 1, entonces serían 12. Tienes razón. Bien, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Alguien más? Inserté este valor. ¿Cuál sería la posición en la cual caería ese registro? Ahí cae en la 16. Ahí cae en la 16. 9 más 8, 17, menos 1, 16. Vamos a ver si es verdad. Le damos a guardar y efectivamente cayó en la 16. Bien. Entonces, esa es la lógica. Claro está, hay algunos retos, como le comentaba al inicio, pero como es un macro bien básico, que lo que queremos es que ustedes se motiven y vean el funcionamiento. Si le colocamos mucha validación para que sea más automático y que sea incremental automático y que él determine la siguiente fila automáticamente, conllevaría mucho más líneas de código y sería un poquito más complejo analizarlo y estudiarlo. Entonces, por eso iniciamos con cositas básicas de esta forma para que ustedes lo puedan digerir un poquito más fácil. Entonces, líderes, miren, ya una vez ustedes tengan aquí su macro funcionando, ya saben cuáles son las actividades que tienen que realizar. Tienen todas las herramientas, tanto en plataforma, también la grabación se las voy a compartir. No menos importante, recuerden
que el macro debe guardarse. Archivo, guardar como. Y aquí en el tipo de archivo deben seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardan en ese formato, el archivo o el macro no va a poderse ejecutar cuando yo lo descargue de la plataforma. Entonces no voy a poder probar su programación. Entonces deben guardarlo de esta forma para que el código viaje con el archivo y yo pueda probar su macro cuando usted lo comparte. Bien. Líder, Entonces, ajá. una pregunta, y escúchame, ¿cómo es que uno inserta un botón que no está habilitado? Que yo el modo diseño no lo tengo habilitado en programador. Ok, lo pasamos por el grupo de WhatsApp. Algunas imágenes, Ah, ok, básicamente, venimos por acá a más comandos. Luego te vas donde dice centro de confianza. Y estando en centro de confianza, te vas a la configuración del centro de confianza. ok, Luego que estás en la configuración del centro de confianza, te diriges específicamente a la configuración de ActiveX y validas que deben estar seleccionadas estas opciones. Habilitar todos los controles y el modo seguro. ok. Cuando haces esto, que presionas aceptar, cuando salgas, aceptar primera vez y aceptar segunda vez. Luego cierras Excel y cuando vuelvas a abrir, ya aquí te va a aparecer. Excelente, ¿Listo? nítido. Perfecto. Entonces, dudas, aclaraciones, señores. Todo en orden. La fecha límite de entrega para esta actividad es el miércoles 26. Bien, miércoles 26. A raíz de que la semana pasada no pudimos impartir la clase, el curso se movió una semana más y estaría terminando el miércoles 3 de diciembre. Bien, la semana próxima, el jueves 27, vemos la última unidad, la unidad 6, la cual está visible desde ya la semana pasada, o creo que fue a inicio de esta semana, que habilitamos la unidad 6. Si quieren irla visualizando cuando terminen esta actividad práctica, lo pueden hacer. Y ya entonces en nuestro próximo encuentro la vemos de manera práctica, como lo hicimos acá, y damos una semanita más para que ustedes concluyan las actividades prácticas que tienen que entregar de esa unidad. Bien, pasen buenas tardes, señores. Un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado el contenido. Les veo la semana próxima. Líder, Gracias, disculpe, profesor. Ajá. ¿puedes mandar la grabación lo más pronto posible, si puede? Sí, claro, la vamos a cargar de inmediato y la Por vamos a favor, compartir por el grupo de WhatsApp. por favor, gracias. Siempre la orden, señor.